la ira, tercera parte. Ya vimos una parte de cómo es el cristiano y las emociones en cuestión de la ira del hombre. Ya vimos la ira de Dios. Ahora vamos a ver la segunda parte de la ira del hombre, pero la tercera parte hablando en general de la ira. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 26, 27, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vimos en el estudio anterior que la ira de Dios y la ira del hombre son totalmente diferentes. Están de un extremo al otro, pero la ira del hombre cristiano cada día se debe de ir acercando más a la ira ¿qué? A la ira de Dios, a la ira santa, porque la palabra de Dios no nos está enseñando que no debemos airarnos, sino nos está dando una invitación a que cuando haya necesidad de airarnos, que sea sin pecar. Y es lo mismo que Dios nos ha mostrado en su palabra. Él está airado, pero no porque está airado esté pecando. Él está airado con el impío, está airado con el falso cristiano, el falso converso, está airado con la maldad, pero también es grande en misericordia y está deteniendo su ira, la cual un día va a llegar. Así es. Un día va a soltarse. Y a nosotros nos enseña la palabra que debemos de airar, que cuando nos airemos, no debemos airarnos, que cuando nos airemos, tengamos cuidado y refrenemos nuestra lengua para no pecar. La ira del hombre, como les decía yo, está dividida entonces en dos. Y aquí es donde nosotros debemos de aprender a depender totalmente del Espíritu de Dios para que podamos tener una ira sin pecar. Una ira sin pecar. Si yo no dependo del Espíritu Santo de Dios, voy a estar pecando. Y si yo no dependo del Espíritu de Dios, me está mostrando o que soy demasiado niño y demasiado necio, o que no soy hijo de Dios. También vamos a ir viendo hasta dónde tenemos permitido los cristianos sentir ira. ¿Y cuál sería el tope de nosotros? El pecado. El pecado. O sea, yo me puedo molestar, me puedo enojar, puedo sentir la cara roja, puedo sacar aire por la nariz, pero tengo que aprender a ¿qué? Refrenar mi lengua. Porque muchas veces queremos engañarnos a nosotros mismos o engañar a la demás gente y decirle, es que no estoy enojado. Y te ves rojo y un rictus de enojado. Y dices, es que no estoy enojado. Sí estás enojado. Entonces, ¿qué mejor decir? ¿Sabes qué? Estoy enojado y dame un tiempo. Permíteme tantito, estoy enojado, pero no quiero pecar. Así es. Mejor deja que se baje un poco la ira para que podamos hablar. Si nosotros aprendemos a eso, entonces vamos a poder utilizar lo que Dios nos ha dado a cada uno de los seres humanos. ¿Y qué son? Las emociones, lo que hemos estado hablando. El que hablamos de la tristeza en estudios anteriores, y aquel que no sabe manejar su tristeza puede terminar suicidándose o matando a alguien. Es lo mismo con la ira. Si nosotros no sabemos manejar nuestras emociones, que en sí la palabra correcta es, si nosotros no dejamos que el Espíritu de Dios maneje nuestras emociones, lo único que va a suceder es que vamos a hacer daño. Y el daño es pecado, o sea, es pecar. Entonces nosotros lo que tenemos que aprender es hasta dónde tengo permitido sentir ira. Hasta el último punto. Hasta que hierva sin que explote. Y si va a explotar tu ira, es sin pecar. Y es algo imposible o difícil. Porque cuando nos airamos y explotamos, la gran mayoría de las veces, el cuerpo, nuestra carne, toma el poder. Y empieza a vociferar
empieza a dañar, empieza a lastimar. Hay algunas personas que enseñan que la ira se debe de contener porque somos mansos y humildes de corazón como Jesús fue. Y ponen nuevamente, como lo había yo dicho la vez pasada, la historia de nuestro Señor Jesucristo cuando no abrió la boca. Y creo que ya quedó bien claro eso, mis hermanos. Cuando a mí me están atacando por causa de Cristo, debo de guardar silencio. Debo de cerrar mi boca. No voy a defenderme. Pero si es en contra de algo injusto, yo tengo que levantar la voz. Yo tengo que hablar. Porque imagínense que yo sé que mi hijo, o mi hija más bien, mi hija quiere abortar y le diga yo a mi hijita, sí hija, está bien, soy manso y humilde de corazón, haz lo que bien te parezca. No, yo tengo que levantar la voz y decirle, no. ¿Por qué? Porque no es justo que tú quieras matar a un bebé, a un ser humano, a alguien que ya tiene vida. O sea, nosotros debemos levantar nuestra voz y hablar con firmeza y con autoridad, sin pecar. No podemos decirle palabras que puedan dañar su corazón, su alma. Tenemos que aprender a manejar nuestra ira. Nosotros como cristianos debemos saber cómo manejar nuestras emociones. Creo que ya con todo esto, mis hermanos, nosotros hemos aprendido para poder continuar con la siguiente parte. Dice Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y dice, mejor es el que tarda en airarse. Si ustedes leen bien, no dice mejor es el que no se aira, sino dice mejor es el que tarda en airarse. La gente normalmente tiende a justificar su ira en lugar de aceptar su responsabilidad. Si yo estoy airado y defiendo una causa, yo no tengo por qué justificar mi ira. ¿Es que te enojaste? Sí me enojé. ¿Por qué? Porque fue injusto lo que me dijiste. Pero muchas veces, porque nos decimos cristianos a lo que alguien nos enseñó, que no debemos de gritar, que no debemos de hablar, que no debemos de defender, nos dicen, ¿te enojaste? No me enojé. No estoy enojado. Estoy bien enojado y estoy bien encendido. Entonces debemos de ser honestos con nosotros mismos y decir, sí me enojé. ¿Y por qué entonces te diste la media vuelta? Porque no quiero pecar. Porque quiero que baje un poco la ira para que podamos platicar y hablar. Ok, está bien. ¿Sí? Entonces la palabra dice, mejor es el que tarda en airarse. ¿Qué nos está enseñando el mejor es el que tarda en airarse? Que no debemos de airarnos por cualquier cosa. Antes de airarnos debemos analizar el por qué me estoy sintiendo que me hierve la sangre. ¿Es justificada mi ira? ¿O simplemente me estoy llenando de ira porque las cosas no salen como yo quiero? Es muy diferente. Muchas veces estoy pidiendo algo que es injusto y ya nada más me estoy enojando, nada más porque quiero que las cosas sean como yo digo y no me estoy airando por algo justo. Entonces debemos de tener cuidado en la manera como nos airamos. Por eso debemos de ser tardos para la ira y también en cómo respondemos sin justificarnos. Si tú te enojaste, sí me enojé. ¿Y por qué te enojaste? Si no era para que te enojaras. Por eso guardé silencio. Porque me estaba dando cuenta que era una ira de mi carne y no una ira justa. Tenemos que aprender a manejar nuestra ira. Cuando yo manejo mi ira, entonces cuando yo tardo en airarme, cuando el Espíritu de Dios me detiene, entonces ya voy a poder airarme
justificadamente o bajar mi enojo y hablar de otra manera. Perdón, te escuché mal, perdón, me enojé sin razón, perdón, voy a tratar de seguir dejando que el Espíritu de Dios gobierne mi vida. Los cristianos verdaderos no podemos ni debemos justificarnos echando culpas de nuestra ira descontrolada a otros o a situaciones externas. Eso lo tenemos, pero demasiado arraigado en nuestra carne. Me enojé porque tú me gritaste, me enojé porque tú me dijiste, me enojé porque pasó el carro a todo por poco y choco con él y por eso le toqué el claxon y por eso le grité. Somos explosivos. Pero el Espíritu de Dios debe de ir, ¿qué? Ministrando nuestro corazón. A ver, ¿por qué me estoy enojando? Si mi respuesta es me enojé porque tú me hiciste o porque tú me dijiste, estoy tratando de justificar mi enojo. Y eso es incorrecto. No es lo mismo, me molesté o me enojé porque tú no me haces caso después de 50 veces que te dije que hicieras esto. Ahí es una ira justificada, porque ya les dije, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, ya duérmete, tiende tu cama, lava esto, lava aquello, y no lo hace, no me grites, no me ofendas. Y sigue, con justificación me enojo. ¿Sí? Porque no estás haciendo lo que te estoy pidiendo de una manera correcta. Entonces, esa ira la vamos ya no a justificar, sino a decir el por qué me molesté, o por qué llegué a gritar, o por qué llegué a esa ira. Recuerden que nunca se nos olvide sin pecar. Nadie es culpable de nuestras reacciones. Nosotros somos nuevas criaturas y no debemos seguir obedeciendo a nuestros impulsos carnales. No debemos. Ya somos nuevas criaturas. Ya no somos el perro que le hacen y luego empieza a ladrar y a pelear y a irse sobre de él. Somos ovejas del Señor. Entonces ya no reaccionamos con nuestros impulsos carnales. Recuerden que hay el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Si se dan cuenta, no es los frutos de la carne, es las obras de la carne, y las obras de la carne son pecado. Entonces nosotros ya no podemos decir, es que soy mitad carne y mitad espíritu, soy nueva criatura, y las obras de la carne deben de sujetarse al Espíritu Santo de Dios. Así es como debe de ser. ¿Que sí nos cuesta trabajo? Claro que sí, pero no es imposible, mis hermanos, no es imposible. Pedro se airó, Pedro se enojó y le cortó la oreja a Malco. Nosotros no podemos andar cortando orejas a todo el mundo. Por eso es que era necesario que se fuera zarandeado Pedro. Pero dijo, después de que sea zarandeado, ¿qué? Ven y confirma a tus hermanos. Guía a tus hermanos, enseña a tus hermanos, muéstrale a tus hermanos. Pedro, tiene que bajar tu ira. ¿Quiénes fueron otros bien enojones y airados y vamos a destruirlos, que ya no prediquen en tu nombre, Señor? Los hermanos del trueno. Sí. Los hermanos trueno más bien eran. Sí. ¿Y después qué pasó con Juan? Era el anciano, el amado, y hablaba ya de diferente manera. Esto, mis hermanos, que quede bien claro, no es una licencia para airarnos. Exacto. Que quede bien claro esto. No porque, ya aprendí que me puedo airar, ahora sí voy a andar gritando en todos lados. No, espérate. No es una licencia para airarnos. Es lo mismo que la salvación cuando decimos salvo siempre salvos. No porque soy salvo siempre salvo tengo licencia para pecar. Entonces seguiremos pecando de ninguna manera. Entonces es lo mismo ahorita. Ok, tengo licencia para airarme. Entonces me podré airar de cualquier cosa. De ninguna manera. Tenemos que ser tardos para airarnos.
¿No está prohibido airarnos? No, pero debemos de ser tardos para airarnos. Si no, imagínense qué sería de nosotros en cuestión de testimonio. ¿Cómo nos trataría la gente si nos ve cada rato airados y cada rato enojados? Y es que le toqué el claxon, pero no le dije ninguna grosería, pero me airé. ¿Y el otro qué va a saber? ¿Que tú eres cristiano y que te airaste? Es que le grité al de la tienda porque me estaba vendiendo caro. Me airé, pero no lo ofendí. O sea, no hay licencia para airarnos, mis hermanos. No es una manera de justificar nuestro enojo. Es una manera de que debemos de tener una razón de peso para poder airarnos. Yo te pregunto, ¿el pecado del hombre no será una razón de peso para que Dios esté airado? Claro que sí. Entonces es lo mismo. Si alguien está queriéndonos pisotear y pisotear y pisotear y pisotear simplemente porque a él le place, yo no puedo dejarme pisotear. A ver, espérame. Sí, soy cristiano y yo amo al Señor y lo amo como no tienes idea y mi pasión es el Señor, pero no te voy a permitir que me sigas sobajando o que me sigas ofendiendo. Alto ahí. Alto ahí. Para. O sea, tenemos que aprender cuándo airarnos, por qué airarnos y cómo airarnos. El mundo se enoja, lastima, mata y no se sacia. Muy pocos luchan con su ira, pero no pueden controlarla. Hay neuróticos anónimos. ¿Cuánta gente está en neuróticos anónimos porque sabe que su ira hace daño? Que su ira llega a querer matar a la gente, que su ira los lleva a lastimarse ellos mismos, su ira los lleva a golpear a quien sea, aún a los amados o a los no amados. Y ellos tratan de controlarla, pero no pueden. Y quiero que quede bien claro con nosotros también, mis hermanos. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos. Así es. El Espíritu de Dios tiene que hacer la obra en nosotros si somos verdaderamente hijos de Dios. Y debemos llevar cautiva nuestra ira a los pies de Cristo. Así es. Señor, no puedo con esta ira. Señor, no puedo. Por más que trato de refrenar mi lengua, por más que trato de detener mi ira sale a flote. ¿Y qué dice el Señor? Arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Ejercita tu arrepentimiento, pero no nada más vengas y que me arrepiento para poder gritar, sino me arrepiento porque ya no quiero gritar, porque ya no quiero ofender, porque ya no quiero desatar esa ira. Y eso nos lleva a tener paz en nosotros. Amén. Pero si nosotros nada más estamos pidiendo perdón y seguimos siendo las mismas personas, algo está pasando en nosotros. Algo sucede en nosotros. Nosotros ya no somos del mundo, mis hermanos. Así que no necesitamos ir a neuróticos anónimos. Necesitamos ir a los pies de Cristo y dejar que el Espíritu de Dios llene totalmente nuestra vida. Nosotros nos humillamos, reconocemos, nos arrepentimos, pedimos perdón y seguimos adelante. Dejemos de estarnos dándonos golpes de pecho. Mejor vamos a arrepentirnos verdaderamente. ¿Qué es un arrepentimiento? Ya lo sabemos, es dar media vuelta. No des una vuelta completa y sigue adelante. Da media vuelta a ese pecado, a esa ira, y vas a seguir hacia el lado que Dios te está mostrando. Si nosotros no podemos dejar de pecar, algo está en nosotros mal. Si no podemos controlar nuestra ira, es mejor no dejar que se apodere de nosotros, ya que podemos lastimar y pecar. Aquí es donde estoy hablando de debemos de tener cuidado porque no es una licencia para airarnos. Si yo no sé controlar mi ira, mejor guardo silencio. Si yo no sé controlar mi ira y mi lengua,
mejor me doy la media vuelta, me encierro en el baño, me encierro en mi cuarto, me salgo al carro, me salgo a caminar, voy por la leche, voy por el pan, me pongo a barrer, voy a lavar, voy a ver qué hago, pero trato de evitar que mi ira explote y pueda hacer daño. Hablamos de la implosión y la explosión. Que no seamos explosivos. Dice en el Salmo 37:8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. No puedo contener mi ira, no puedo airarme sin pecar, dejo la ira, desecho el enojo y no permito que mi ira y mi enojo se suba a mi cabeza. Por eso dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Qué es excitarse? Nosotros cuando hacemos ejercicio, ¿qué es? Luego sentimos calor, empieza a estar excitado nuestro cuerpo. El enojo, la ira es lo que hace. Y dice, deja la ira y desecha el enojo. No dice controla tu ira, no dice airaos pero no pequéis. Dice, si no controlas, déjala. Hazla a un lado, cierra la boca, muérdete la lengua, porque recuerden que la lengua es un miembro pequeño, pero muy difícil de domar. Entonces lo que hacemos es, cierro mi boca, guardo silencio, me quedo con mi enojo y me voy a un lugar a orar y a pedirle al Señor que aplaque mi ira y mi enojo. Que baje esa excitación, que baje el furor, que baje el calor y que le pida perdón a Dios. Amén. No me dice después de que tenga yo que ir y hablar, sino dice, párale, no sabes, no puedes todavía, no puedes manejar tu ira, mejor ni lo hagas, porque vas a terminar haciendo daño. Si nosotros no podemos controlar nuestra ira, es mejor no dejar que se apoderen de nosotros, ya que podemos lastimar y pecar. La palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, a cómo manejar la ira sin pecar y cómo vencerla porque es perversa. Y aquí estamos viendo esos dos puntos. Uno es ¿cuál? El que me aire pero no peque, que sea yo tardo para la ira y que si yo no puedo controlarla, mejor la deseche y la haga a un lado para que no se excite mi corazón, mi cuerpo y pueda yo hacer daño. Creo que Dios nos está hablando muy claro acerca de la ira para que no tengamos justificación, porque nada más escuchen. Cuando ustedes se enojan, cuando ustedes se exaltan, o cuando nosotros, voy a decirlo para incluirme también yo, cuando nos airamos, cuando nos enojamos, escuchémonos qué hablamos después de. Si nosotros nos justificamos en, tú me hiciste enojar, por tu culpa me enojé, por tu culpa hice esto, estoy queriendo justificar mi ira, estoy dejando descontrolada mi ira y va a llegar un momento en que vamos a pecar. Entonces, la ira no es pecado, recordemos eso, sino las consecuencias de la ira descontrolada. La ira de Dios no es una ira descontrolada, porque si la ira de Dios fuera una ira descontrolada, agarraría parejo con todos. Hijos y no hijos. Mas sin embargo, la ira de Dios es tan controlada y es tan santa que primero va a hacer a un lado a sus hijos, nos va a llevar con él y después va a desatar toda su ira contra el impío, contra el inconverso. Nosotros ya no somos hijos de ira. Gloria a Dios. Nosotros hemos sido librados de la ira de Dios. A eso es a lo que estoy tratando de explicarles cuando les digo que nosotros no podemos ser ese torbellino de ira que destruye todo a su paso, sino que debemos de ser, si es que vamos a airarnos, saber cómo airarnos, ser tardos para la ira y no pecar para arreglar un asunto. Y si yo no lo sé, mejor guardo silencio, huyo, me encierro, pido perdón, le pido a Dios que me ayude
que su Espíritu Santo se inunde para no pecar, no contra la persona, sino para no pecar contra Dios, para no pecar contra el Padre, para no pecar contra el Hijo, para que no sea blasfemado el nombre de Cristo por causa de nosotros. Recordemos también que la ira es una emoción que Dios nos da para ayudarnos a resolver problemas con sabiduría. Si la ira fuera mala, Dios no nos hubiera dado esa emoción. En cuanto cambiamos de nueva criatura a lo que éramos antes, Dios nos quitaría la ira. Y aparte, en la palabra de Dios no hablaría de que seamos tardos para airarnos, de que airarnos pero no pecar, etcétera y etcétera. Sino la palabra de Dios nos dice que debemos de depender totalmente de Dios para poder aprender a controlar nuestra ira. Nuestra ira también es una forma de defensa para nuestro cuerpo, para nuestro ser. Imagínense que nada más por cualquier lado nos estuvieran golpeando, pateando, empujando, sobajándonos y nosotros ahí calladitos, sí, hazlo de mí lo que quieras. No, mis hermanos. O sea, Dios nos dio unas emociones para utilizarlas sabiamente ahora que estamos en Cristo. Anteriormente eran emociones desbordadas, emociones que destruían, pero ahora en Cristo son emociones controladas por el Espíritu Santo de Dios. Así que la ira es una emoción que Dios nos da para ayudarnos a resolver problemas con sabiduría. Dios está irado por el pecado, pero actúa con sabiduría. Igual nosotros debemos de hacerlo, por lo cual debemos aprender a controlarla por medio del Espíritu Santo para no pecar. Y en el próximo estudio vamos a hablar acerca de las iras justas. ¿Cuáles son las iras justas? Las iras que podemos nosotros sacar de nuestro ser, pero sin pecar. Hay iras justas, mis hermanos, y hay iras injustas. Creo que ya cada día hemos ido aprendiendo más y más y más acerca de la ira. Ya llevamos 2 estudios acerca de la ira del hombre y espero y que ustedes también vayan teniendo más paz, porque muchas veces nos laceramos a nosotros mismos. Ay, es que no debía haber hablado. Ay, es que no debía haber hecho esto. Es que no debía haber levantado la voz. Es que, y andamos así todos calladitos y sin defender la causa de Dios. Y dijo el Señor que hay de aquel por el cual hubiera tropiezo. Dijo, va a haber tropiezo, pero cuidado con el que va a haber tropiezo. Cuidado con el que hace que tropiece uno de mis pequeñitos. Mejor le sería que se amarrara una piedra de molino y se lanzara al fondo de la mar. Entonces nos está enseñando que nosotros también debemos de aprender a defender causas justas, aún en contra de nosotros, de algún ser humano, de algún animalito, de alguien que nosotros podamos defender sin necesidad de pecar, sin necesidad de lastimar. Si nuestra vida está encerrada en Cristo, mis hermanos, si nuestra vida está gobernada por Cristo, va a llegar un momento en que nosotros también vamos a poder aprender a hablar de una manera que no hagamos daño, con autoridad, sin autoritarismo, con firmeza, sin dañar, con airándonos, pero sin pecar. Porque antes estábamos en la oscuridad. ¿Y qué es lo que nos gobernaba? La ira. La ira nos gobernaba. La ira era el pan de cada día. La gran mayoría llegamos o neuróticos o con la ira retenida por dentro de nosotros, enojados y bien enfermos del organismo. Iba a decir del estómago, no, del organismo. Por guardar tanta y tanta ira. Entonces, ni para desbordarla, ni para estárnosla, como dicen normalmente, vulgarmente, tragándonosla, sino sabiéndola usar conforme al Espíritu Santo de Dios. Dios nos ha hablado, Dios nos ha transformado, Dios nos ha dado un nuevo corazón, Dios nos ha estado mostrando cómo ser un verdadero cristiano sin pecar.